Los siguientes clips que verás parecen irreales, pero son completamente verídicos y con testimonios. Siempre me han atraído este tipo de cosas, lugares en los que ha pasado algo terrible, historias que quedaron sin resolver y sucesos que todavía hoy siguen sin tener una explicación clara. No sabéis a lo que huele literalmente a muerto aquí, ¿eh? Estoy a punto de vomitar porque... Cuanto más me acerco a este mundo, más empiezo a preguntarme si realmente todo puede explicarse. Y sinceramente, creo que este ha sido uno de los vídeos en los que más miedo he pasado en mi vida. En Japón existe algo llamado Jikobuken, casas marcadas por suicidios, asesinatos o muertes que nadie quiere recordar. Hoy voy a recorrer algunas de ellas junto a Matsubara Tanishi, un famoso humorista japonés que lleva años viviendo en este tipo de lugares y asegurando haber vivido experiencias paranormales reales. 名前は松原谷志です。事故物件住みます芸人というのをやっておりまして、全部で24件借りてきました。人が亡くなった場所、あるいは幽霊の噂、ゴーストの噂があったりして。Tanishi empezó a vivir en Jikobukens porque cuando comenzó su carrera como humorista apenas ganaba dinero. Y este tipo de propiedades son de las pocas que pueden permitirse personas como él. No es una persona cualquiera en Japón. De hecho, su historia y su estilo de vida se hicieron tan conocidos que incluso han llegado a hacer libros y películas basadas en él. 日本人は人が亡くなった場所を他殺、自殺、孤独死、病死などなどね、恐れるんですよね、怖がるんですよ。その不動産として、物件として誰も住みたがらない。 La primera propiedad que vamos a visitar es esta de aquí. Los vecinos la llaman Bakemonoyashiki, la casa de los monstruos, y no es solo por su aspecto. Desde hace años circulan rumores de todo tipo alrededor de esta casa. Hay gente que asegura haber visto sombras en las ventanas e incluso escuchar gritos durante toda la noche. En cuanto la vi, entendí perfectamente por qué. Acabamos de llegar a lo que se le conoce aquí en el vecindario como la casa de los monstruos. Es todo esto. ¡Oh! ¿Cómo decía? La casa está completamente deteriorada, oscura, silenciosa y con una sensación bastante difícil de explicar. Según Tanishi, el antiguo dueño de esta mansión era un multimillonario que acabó perdiendo la cabeza por completo y empezó a construir casas llenas de estructuras extrañas y decoraciones bastante perturbadoras como esta. De hecho, apareció muerto en una parte peculiar de la casa, una zona que veremos más adelante. ¡Wow! ¿Cómo suenan las escaleras? Vamos a ver en este laberinto. ¡Dios! Nada. ¿Este animal qué es? Es de verdad. ¡Wow! ¡Wow! Esta es la fachada de la casa original y luego toda esta construcción de madera la hicieron después. Y lo más inquietante es que alguien vive aquí dentro, Yuta Yonaha, un monje de Okinawa dedicado a realizar exorcismos y purificaciones. Y justo al entrar en el siguiente cuarto nos encontramos algo bastante inquietante. Uno de los objetos más sagrados para los japoneses completamente caído y destrozado. En Japón, ver algo así suele considerarse un muy mal presagio. Esto, para que el que no sepa lo que es un altar japonés que se llama Butsudan y se pone en las casas para de alguna manera recordar al difunto y es súper sagrado en Japón. Y que se lo hayan encontrado así, roto en el suelo, los dos han puesto una cara y unas risas de incredulidad increíbles. Y aunque en ese momento todavía no lo sabíamos, eso solo era el principio, porque lo que íbamos a vivir durante el resto del día se volvería muchísimo más extraño de lo que me podría haber imaginado.
abajo. スズメバチとかの跡じゃないかな。スズメバチの巣か。顔に本当だ、なんか顔に見確かに。ここで夜滞在が一番多分おかしくなる。幻覚はまず見るでしょ。いくらで借りてるかって聞いてもいいですか？ 2万円です。2万円。月に月2万円。 2万。はい。で、 $120 por una casa gigantesca como esta en Japón. Ahí entendí hasta qué punto afectan los Jikobuken aquí. Estas propiedades son lugares donde han ocurrido muertes no naturales, suicidios, asesinatos, accidentes o incluso personas que murieron solas y tardaron días en ser encontradas. Debido al enorme tabú que existe en Japón alrededor de la muerte, la mayoría evita vivir en este tipo de casas. Dependiendo incluso de cómo haya ocurrido la muerte, el precio puede desplomarse muchísimo. Un fenómeno bastante único de Japón y un mercado que, según nos contaron, no deja de crecer. 合わせ鏡実験してます。昔から日本人って、はいその鏡の中はあの世みたいな扱いがあるんですね。鏡が合わさってると悪いものが出てくるよって言って映さないようにするんですよ、本当は。その携帯は使えるんですか？これは使えないです。たまにでもなんか鳴ってる音はするんですけどね。鳴ってる音。Antes de seguir, quiero enseñaros algo porque justo este tipo de vídeos no funcionarían igual sin esto. Porque muchas veces lo que realmente hace que una escena dé miedo ni siquiera es lo que estás viendo, es lo que estás escuchando. Yo toda la música y efectos que uso para los vídeos salen de Epidemic Sound. Y además, no solo lo utilizo para los vídeos, sino que también he encontrado música ahí que escucho todos los días. Encima es súper fácil de encontrar exactamente lo que buscas. Puede hacer que una escena dé miedo o que no sientas absolutamente nada. De hecho, en este vídeo la música está marcando lo que sentís. Y todo eso lo he sacado de Epidemic Sound, que es una pieza esencial de los vídeos. Tiene más de 55.000 canciones y más de 250.000 efectos de sonido. Así que para vídeos como este puedo encontrar desde ambientes súper incómodos hasta sonidos súper específicos que hacen que todo se sienta muchísimo más real. Pero para mí, lo mejor es poder subir vídeos sin estar preocupado por el copyright. Nada de reclamaciones raras, nada de que te tumben el vídeo. Lo subo a YouTube, Instagram o donde sea y listo. Así que si hacéis contenido o simplemente queréis escuchar música original y nueva, os dejo el link abajo y usando el código KAI tenéis un 50% de descuento durante 2 meses, hasta el 15 de junio. Y ahora sí, seguimos con esta casa y con lo macabro que se viene. Esta casa es gigante, estamos en... mirad esto. Mirad, vaya bicharraco, Algo que me llamó muchísimo la atención es que había una presencia constante de muerte dentro de la casa. Había bichos muertos por todas partes, pero según Yuta no era casualidad. Me contó que constantemente aparecen animales muertos dentro de la mansión. Ratas, serpientes, gatos, y que para él no es ninguna coincidencia. En mi vida he estado en una casa tan extraña como esta. Y grande, Aquí es donde encontraron muerto al antiguo propietario de la casa. Según me contaron, el hombre vivía solo y bastante aislado del resto del mundo. Su cuerpo permaneció aquí durante bastante tiempo, hasta que el olor empezó a llegar a las casas de los vecinos. Lo encontraron en un estado de descomposición muy avanzado. Y lo más inquietante es que, incluso después de tantos años, dentro de este baño todavía se podía percibir un olor bastante extraño. Oh. 失礼します。うわ、すげえ。よくここから物音しますね。Hay que ir con ojo en esta casa porque mirad esto. Las humedades han comido la madera y no puedo pisar ahí. Piso ahí y me voy para abajo. Tengo que pisar aquí donde no ha habido ninguna humedad, porque si piso aquí, mal asunto. Y estas escaleras que estáis viendo aquí, el propietario anterior construyó estas escaleras inspirándose en la escena del exorcista. La escena es la chica poseída que empieza a caminar de espaldas en el suelo a 4 patas y va pasando por toda la escalera alrededor. Vale, antes de irnos quiero recalcar que en esta casa ha hecho un frío durante todo el tiempo. Hay un sol que flipáis, pero aquí ya me han dicho que hasta en verano siempre hace frío. ¡Guau, sigue! ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Y por cierto, si os está gustando este nuevo formato, agradezco muchísimo que os suscribáis, dejéis un like y comentéis lo que queráis. Me ayuda una barbaridad a seguir haciendo vídeos así.
Y más en este, que literalmente siento que me estoy jugando el pellejo. Nos dirigimos al siguiente Jikobuken y sinceramente, desde fuera parecía una casa completamente normal. Un loft pequeño de apenas unos 20 metros cuadrados, nada especialmente extraño, nada que llamara la atención. Pero en cuanto crucé la puerta me di cuenta de que algo ahí dentro no estaba nada bien. Huele muy bestia. ¿No sabéis a lo que huele? Huele literalmente a muerto aquí, O sea, estoy a punto de vomitar porque... Así que me acerqué a Pitako-san, el agente inmobiliario de la propiedad, para preguntarle qué era exactamente lo que había pasado en aquella casa y por qué todavía tenía ese hedor tan fuerte. 去年の2月に入居されて、8ヶ月後の10月に孤独死されてるのが発見されたと。なんか年上でした？それとも私と同じぐらいの51人の女性の方で、死んでから何日ぐらい経ったんですか？大体1週間ぐらいですかね。1週間、多分1週間ぐらいです。ここの香りの根源があっちにあるような気がする。やっぱガスっぽいね。そこにもやがあります。そこ。ここにもやが。ここですね。ここにもや足の、モザイクみたいなこうもやですね。Eguchi-san es una persona que siente, tiene el sexto sentido muy desarrollado y en cuanto ha entrado ha sido el único que de repente se ha quedado quieto ahí en medio del salón, ha mirado hacia aquí sin saber que la señora hubiera muerto aquí y se ha quedado mirando porque dice que ve como un mosaico y por lo que nos ha dicho Pitako-san, la señora falleció aquí. 幼い頃より、幽霊が見えたりとか、人のオーラが見えたりとか。今回この事故物件なんか見えましたね。ここにまず一番外からもう見えてたんですけど、ここに少しこういうモザイクみたいな、すりガラスのモザイクみたいな、幽霊自体がいるわけじゃないです。多分その生活してた人の思いだったりとか、そういう思念って言われるものがまだちょっと漂ってる。これ生きてる人が住んでも同じような現象は起こる。Aquí arriba huele más porque aquí es donde la persona murió. Hay como una tonalidad un poco más oscura. Creo que en cámara no se nota. Por aquí, perdón, aquí, justo aquí. Y encima el olor aquí es potentísimo. ここに紐を引っ掛けて首を吊るパターンが多いんですよ。でもそうなったら下でなくなっちゃうので匂いが下に溜まるはず。でもこっちに匂いが溜まってるってことはやっぱ上で寝てる間に病気で亡くなったんじゃないかなという気はしますね。下じゃないと思いますね。Vale, ahora Yonaka-san nos va a hacer una purificación del apartamento. あそこの窓を少し開けてもらっていいですか。こういるので。Yonaha empezó un ritual de purificación que, según me contó, lleva generaciones en su familia. Utilizaba una sal bendecida por monjes para limpiar lugares con una fuerte carga emocional. Y hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Dentro de la casa no hacía calor, pero Yonaha empezó a sudar muchísimo de repente, se puso completamente rojo y tenía los ojos inyectados en sangre, según él, por la energía que todavía quedaba en aquel lugar. 今いるわけではないですよ。僕が見て、まずい空間ってことで。念とかがここに留まるのはかわいそうだっていうことで、できたらね、外に抜けてもらえるように場の清めとその後を祈らせていただきまして。Muchos habréis visto el exorcismo y habréis dicho, a ver, pero no es un monje, no está calvo, ni siquiera tiene el atuendo correcto. Pero es que nada más lejos de la realidad. Este chaval proviene de una familia de monjes, muy reconocida aquí en la zona. Desde pequeño pues siente cosas, tiene un sexto sentido no tan afilado como el señor Eguchi, que ve claramente lo que hay, él lo siente. Y también tiene la capacidad de poder exorcizar con, por ejemplo, el ritual que ha hecho antes. Pero es así. O sea, no es que venga un monje que te haga los cánticos con el rosario, no sé qué, no. Esto funciona así. なんか、この辺が臭い。そうそうそう。この辺がすごい匂い。Es rarísimo. Antes olía arriba y ahora huele por aquí. これ移動してるよね。移動してる。事故物件なぜ増えてるかって呼び込んでる部分はあると思うんです。でそれに合わせて事故物件がどんどんこう情報が入ってくる。はい。で孤独死も最近上がってます。はい、増えてます。はい。でそれで事故物件も増えてくる。そうですね。ただ厳密に言うと自殺とそれから自然死っていうのは全く違うもんで、自殺の場合は積極的にもう死にたい
あまりこう縁起がいいもんじゃないですね。まあ四川市の場合はまあたまたまもうお年を召してそこで死んでしまったと、まあ3万8,000円とか4万円近く、まあ、今回その、まあ、こういう形で、まあ、募集は3万円台、3万円からと。これから日本の将来を考えるとやっぱり事故物件は増えてくると思います？それとももちろん増えます、はい。不動産としてはいいことと思いますか？それは全然良くない、全く良くない。ただその事故物件だけを専門に、扱う業者っていうのも出てきてですね、でそこに住みたいと若い人も結構今増えつつあるみたいなんで。Y cuanto más investigaba sobre los jikobuken, más me daba cuenta de que esto ya no es un fenómeno raro en Japón. Solo en 2025, más de 80.000 personas murieron completamente solas dentro de sus propias casas. Y algunas tardaron semanas, meses e incluso más de un año en ser encontradas. Todo esto ha provocado que alrededor de los jikobuken haya empezado a crecer toda una industria. Empresas especializadas en limpieza, restauración, vaciado de casas e incluso inmobiliarias dedicadas únicamente a este tipo de propiedades. Porque en muchos casos el olor y los fluidos corporales llegan a afectar paredes, suelos e incluso apartamentos vecinos. Lo más surrealista de todo es que en Japón existen hasta mapas y páginas web dedicadas exclusivamente a localizar lugares donde alguien murió. Cada vez más jóvenes están empezando a aceptar vivir en jikobuken simplemente porque son de las pocas propiedades que todavía pueden permitirse en ciudades grandes como Osaka y Tokio. Ahora vamos a ir a un sitio que vais a flipar y nos vamos a ir a un templo abandonado, donde se dice que está muy maldito. Después de visitar el segundo jikobuken, nos fuimos durante casi 2 horas hacia las montañas para investigar uno de los lugares donde más miedo he pasado en mi vida. Estábamos en medio de la nada, prácticamente sin cobertura, y para cuando llegamos ya había anochecido. Acaban de decir que si no entramos de manera correcta, haciendo todos los pasos y todo, una persona del grupo puede morir. ¡Oh! ¿Ima? ¿Maji? ¿Ima kirita no? ¿この神社入んない方がいいんじゃない? Ne. Buah, qué locura, yo creo que eso es una mala premonición, ¿eh? Este era el templo que había ahí, ahora vamos a ver cómo está derrumbado. Nuestro siguiente destino era un antiguo cementerio de samuráis que, según dicen, está maldito. Allí fueron enterrados varios samuráis junto a sus esposas como símbolo de victoria de un clan rival. Y mucha gente cree que el lugar quedó lleno de resentimiento y rencor. En el camino pasaremos también por un templo abandonado donde se rumorea que se escuchan, ven cosas muy extrañas por la noche. Lo más inquietante y lo que hizo que casi yo no quisiera ir es que hay testimonios de personas que, después de visitar el cementerio, sufrieron accidentes, enfermedades, pérdidas o cosas bastante extrañas. Es que no se ve nada. Mirad cómo es el camino. Estamos bastante adentro del bosque. Me preocupa un poco, a ver a dónde estamos yendo. Es que mirad los sitios por los que hay que pasar, Vamos a entrar a una cueva. Nunca había visto que al lado de un templo hubiera una cueva así. Esto que veis aquí, el molinillo este, en Japón lo dan a los hijos o a los infantes fallecidos. Buah, desde que hemos llegado siento como una sensación de nervios, supongo que es la sugestión, pero... También se ha encontrado algo, creo. Dios. Y para colmo he visto el agujero y he preguntado si aquí hay osos y me han dicho que sí. Así que, bueno, yo creo que piramos ya. A mí los fantasmas y los espíritus y así me dan respeto, no es que no crea, simplemente me dan respeto, no me dan miedo, ya que he tenido experiencias raras, pero sí que es cierto que a mí, cuando hay peligro real, animales, osos o terreno un poco mal, out, pero cagando hostias. Para llegar al cementerio teníamos que cruzar una pequeña carretera perdida en mitad de la montaña. Pero justo antes de cruzar nos encontramos algo bastante inquietante. Una cabina telefónica completamente sola en medio de la nada. Mira, esto es algo que solo se ve en Japón, son los teléfonos públicos. Y dicen que en Japón estas cabinas están encantadas, casi todas. Ya entrar, dicen que produce una sensación de kimochi warui, como se dice aquí. Nauseabundo. Bueno, yo de momento... ¡Oh, me está! ¡Qué hijo de puta! ¡Kaishimasu kara ne! ¡Uah, me he cagado! ¡Qué hijo de puta! Así es como son los fantasmas en Japón. Si te llamas a ti a tu propio número de teléfono y lo coges, y si alguien te pilla, dicen que te van a decir el día de tu muerte y cómo vas a morir. Yo me voy. Finalmente llegamos al templo y tengo que deciros que el ambiente allí
era bastante tenebroso. Había una sensación muy extraña en aquel sitio, como si algo no terminara de encajar. Y lo peor es que aquello solo acababa de empezar. Eso que escucháis supuestamente son ciervos. Pero de repente, de manera casi sobrenatural, se hizo un silencio abrumador. 多分一つ気になるのは動物の気配もなくなった。悪いのが来るときは大体動物虫の気配なくなる。De esta zona en adelante, las advertencias sobre maldiciones empezaban a ser bastante serias. ¿Tatari? たたり呪いです。呪い。En mi vida había ido a un sitio, un cementerio, donde hay alerta, carteles donde te alertan que si vienes a este sitio estate preparado para salir maldito, porque a lo mejor puedes salir maldito de aquí. Claro, estamos en un cementerio de samuráis. Aquí hubo mucha sangre derramada, mucha ira, mucha sed de venganza, o sea, muchas vibras bastante pochas. ここは神聖な気持ちで亡くなった人に対する荒らすつもりじゃないよと、ふざけるつもりじゃないよっていうのをしっかり思ってないとたたられる。 Nada más entrar, yo creo que ha bajado 3-4 grados la temperatura, o por lo menos la sensación que tengo yo. Buah, es que vaya sitio nos hemos metido, tú. 一人で来たんですよ。はい。途中で怖くなってやっぱり帰りました。帰った一人はちょっと無理かな。何感じました？なんかその威圧的なあ来るなっていう。入るなって。Dios, mira, está el bambú partido ahí en la mitad del camino como señal de que no entremos. ベイ神社、ゴースト神社。 Ghost Jinja. 攻めたり。 Ah, y ahí está, ahí tenemos el cementerio de todos los samuráis derrotados. ベイ神社。 Honto da. Hay sal. 昨日昨日か数日でしょうね。雨がね降ったから。 En mitad de la investigación, Eguchi de repente pegó un grito. Acabó de ver algo que le encogió el corazón. 一瞬ですけど、そこに本当に人が見えました。一瞬です。 Eguchi-san acaba de ver una figura humana que se estaba escondiendo por un instante. 10代ぐらい。 10代。名前がやっぱ書いてありますね。これ妻って。妻。だからあれだと思います。五輪塔が武士で、なるほど。これは奥さんたちのお墓かな。もしかして奥さんに参ってるってことは子供がお母さんに参りに来たかもしれないですね。10代の。 お返し。すいません。 Eguchi fue el primero en darse cuenta de que dentro del bosque estaba empezando a formarse neblina, y según él, eso era una señal de que debíamos marcharnos cuanto antes, porque en Japón existe la creencia de que cuando la montaña se cubre así de repente, es mejor no quedarse allí demasiado tiempo. Nos van a purificar antes de marcharnos del sitio encantado, ya que podemos tener algún espíritu malo pegado. Ay, 大丈夫です。ありがとうございます。あ、そっか。谷さんは事故物件がやっぱ大事だから。どっちでもいい。 Tanis-san no quiere porque él vive en sitios encantados, entonces él no quiere estar purificado por si acaso. Le da un efecto contrario. Eguchi-san acaba de decir que él, por favor, le purifique las dos ruedas traseras del coche de Satoshi-san, ya que dice que tiene una mala sensación de las dos ruedas traseras. Es la primera vez que estoy con gente así, que siente, que nota, que ve. Me parece impresionante. Qué locura. Después de pasar toda la noche recorriendo estos lugares, todavía no sé explicar del todo lo que vivimos, porque una parte de mí piensa que quizá todo tenga una explicación lógica. El miedo, la sugestión, la oscuridad, las historias, pero otra parte no puede quitarse de la cabeza algunas de las cosas que sentí aquella noche. Y quizá eso es precisamente lo que hacen tan inquietantes a los Jikobuken y a este tipo de lugares. No sabes dónde termina la realidad y dónde empieza todo lo demás. マジシャンの持ち物、亡くなったマジシャンの持ち物なんだけど、こう目の前に置いてマジックしてください、何かマジックしてくださいってお願いしてたんですよ。そしたらお酒を置いてたのね、ウイスキーの瓶を置いてた、それがシュッて勝手に動いた。それはね、首セブンマンションのゴミ箱にこれが捨てられてあって、でこれに囲まれて頭に周りにこう
これをね寝てたら鼻からオープがピューって鼻からエクトプラズムがピューって飛んだ、もう事故物件に住むのやめるってなったら、はい、何が一番寂しくなります？なんかこのルームシェアしてる気持ちになってくる。だんだん一人なんだけど一人じゃない気持ちになってて、だから事故物件に住まないってなると本当の一人になっちゃうんじゃないかっていう。Ojalá pudiera decir que al salir de aquellas montañas la sensación desapareció, pero durante días seguía teniendo la sensación de que algo no iba tan bien. Son las 4:12 de la noche. He tenido una de las peores pesadillas de mi vida, pero con muchísima diferencia. Qué bestia. He soñado que moría gente cercana mía, he soñado que presenciaba todo. Mañana mismo voy a hacer una purificación con el mejor monje de Japón. Y entendí que el verdadero terror de estos lugares no son solo los fantasmas o las leyendas, sino la enorme carga emocional que dejan detrás. La soledad, la muerte, el resentimiento, cosas muy reales que siguen presentes incluso cuando ya no queda nadie.